Cuando te esfuerzas por mantener a tu familia unida, lo último que esperas es un milagro cayendo del cielo. Para Eli Harper, un padre viudo que trabaja en 2 empleos solo para pagar el alquiler, ese milagro se estrelló en su patio trasero un martes por la mañana. Un meteorito brillante del tamaño de un coche había partido su césped por la mitad. Pronto, su tranquila calle se llenó de vecinos curiosos y científicos del gobierno que le ofrecían dinero que le cambiaría la vida. Pero lo que más le impactó fue que su hijo de 10 años, Milo, se acercó al extraño objeto sin ningún miedo. Cuando Milo tocó su superficie, el meteorito zumbó suavemente como si lo reconociera. Los científicos no podían explicarlo. Eli no podía entenderlo. Pero de alguna manera esto no se trataba solo de una roca del espacio. Se trataba de las últimas palabras de su difunta esposa y de los sueños que su hijo había estado teniendo durante meses. ¿Qué era esta cosa? ¿Y por qué parecía conocer a su hijo? Antes de que volvamos a la historia, dinos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana te he guardado algo extra especial. La mañana comenzó como cualquier otra en el hogar de los Harper, lo que significaba que comenzó con preocupaciones. Eli Harper estaba en su estrecha cocina, mirando una pila de facturas vencidas, mientras su café se enfriaba en una taza desportillada que decía, «El mejor papá del mundo, un regalo del Día del Padre de tiempos más felices». El último aviso de la compañía eléctrica estaba encima, impreso en esa tinta roja implacable que parecía burlarse de cada uno de sus esfuerzos por mantenerse a flote. Afuera, el cielo de octubre tenía esa promesa fresca de otoño que Sarah siempre había amado. Ella solía decir que el cambio de estaciones le recordaba que todo tenía su tiempo, su propósito. Pero Sarah se había ido hacía 3 años, y Eli aún no había encontrado su propósito en esta nueva realidad de paternidad soltera y lucha financiera. «Papá, estás quemando los huevos otra vez». La voz de Milo tenía ese tono particular que los niños de 10 años habían perfeccionado. Partes iguales de afecto y suave exasperación. El niño estaba en la puerta, su cabello castaño rebelde erizado en ángulos imposibles, vistiendo un pijama que le quedaba pequeño, pero que tendría que durar hasta después de Navidad. Eli volteó rápidamente los huevos, aunque ya estaban más allá de toda salvación. «Lo siento, amigo. Tenía la mente en otro lugar. Suele ser así estos días». Milo se sentó en su silla en su pequeña mesa de madera, la misma mesa donde Sarah solía extender sus cartas astronómicas y trabajos de investigación. Esos papeles habían sido guardados en cajas después de su muerte, demasiado dolorosos para mirar, demasiado preciosos para tirar. Mientras comían su desayuno ligeramente quemado, Eli observó a su hijo con la mezcla de orgullo y preocupación que se había convertido en su compañero constante. Milo tenía los ojos de Sarah, ese marrón profundo y conocedor que parecía ver más de lo que debería. Pero últimamente, había algo más allí, una cualidad distante que le recordaba incómodamente los últimos meses de Sarah, cuando se había obsesionado con su investigación, quedándose despierta hasta tarde para estudiar cartas estelares y garabateando notas en los márgenes. «Tuve el sueño otra vez», dijo Milo de repente, sin levantar la vista de sus huevos. El tenedor de Eli se detuvo a medio camino de su boca. ¿El mismo? ¿La luz brillante en el patio trasero? Pero esta vez, mamá estaba allí. Me dijo que estuviera listo. La voz de Milo tenía ese tono objetivo que los niños usaban al hablar de lo imposible. Dijo que algo venía por mí y que no debería tener miedo. El familiar dolor se instaló en el pecho de Eli. La doctora Patterson, la psicóloga infantil, le había asegurado que los sueños de Milo sobre Sarah eran perfectamente normales, una forma de procesar el duelo, pero se habían vuelto más vívidos, más específicos, y a veces, como ahora, se sentían menos como sueños y más como... El sonido les golpeó primero, un rugido bajo y atronador que parecía venir de todas partes a la vez, haciendo vibrar sus ventanas y que los platos bailaran en sus estantes. Eli agarró la mano de Milo instintivamente, su mente corriendo a través de posibilidades. Terremoto, accidente de avión. El sonido era diferente a todo lo que había oído, profundo y resonante, casi musical. Luego vino el impacto. La casa se estremeció como si un gigante hubiera dejado caer una roca en su patio trasero. Las alarmas de los coches comenzaron a sonar por todo el barrio,
y en algún lugar a lo lejos, un perro comenzó a aullar. Ellie abrazó a Milo, ambos congelados por un momento, en ese miedo primitivo que surge cuando el mundo se mueve bajo tus pies. ¿Qué fue eso?, susurró Milo, pero sus ojos no mostraban miedo. En cambio, había algo que parecía casi reconocimiento. Ellie agarró su teléfono y se dirigió a la puerta trasera, Milo pisándole los talones. Al salir a la pequeña terraza de madera que Sarah le había ayudado a construir años atrás, la vista que los recibió desafió toda explicación racional que Ellie pudiera reunir. Su modesto patio trasero, con su viejo columpio y el olvidado jardín de Sarah, se había transformado. Un cráter de unos 6 metros de ancho dominaba el espacio, y en su centro había algo que no pertenecía a la Tierra. El objeto era enorme, fácilmente del tamaño de su coche compacto, pero no era oscuro como los meteoritos que Ellie recordaba de la clase de ciencias. Esta cosa pulsaba con una luz interior, cambiando entre azul profundo y plateado, como luz estelar capturada tratando de escapar. ¡Santo! Ellie se interrumpió mirando a Milo. Eso es un meteorito, pero incluso mientras decía las palabras, sabía que eran inadecuadas. Los meteoritos no brillaban, no zumbaban con esa frecuencia baja, casi musical, que parecía resonar en sus huesos, y ciertamente no hacían que su hijo de 10 años caminara hacia ellos con la calma certeza de alguien que vuelve a casa. «¡Milo, espera!», pero su hijo ya había bajado al cráter, sus pequeños pies seguros sobre la tierra revuelta. El corazón de Ellie martilleaba mientras observaba a Milo acercarse al objeto, recordando cada advertencia de seguridad que había oído sobre los desechos espaciales, la radiación, la contaminación alienígena. Milo colocó su mano sobre la superficie del meteorito. El efecto fue inmediato e impresionante. El brillo del objeto se intensificó, cambiando a una cálida luz dorada que parecía dar la bienvenida en lugar de advertir. Más increíblemente, comenzó a cantar una suave frecuencia armónica que sonaba casi como una nana. Milo permaneció allí, con la palma de la mano presionada contra la extraña superficie, su rostro lleno de asombro en lugar de miedo. «¿Me conoce, papá?», gritó, con la misma certeza que había tenido sobre sus sueños. «Me ha estado buscando». Antes de que Ellie pudiera responder, voces irrumpieron desde la parte delantera de la casa. Puertas de coches se cerraron de golpe, y pudo oír a la señora Peterson de la casa de al lado hablando rápidamente por su teléfono, usando palabras como explosión y servicios de emergencia. En cuestión de minutos, su tranquila mañana de martes se había convertido en un circo. Los primeros en responder llegaron con sirenas y autoridad oficial, pero se detuvieron al borde del cráter. Sus equipos no detectaban radiación, ni gases peligrosos, nada que explicara la imposible vista ante ellos. El jefe de bomberos, un hombre práctico llamado Rodríguez, a quien Ellie conocía de la ferretería, se rascaba la cabeza mientras su contador Geiger permanecía tercamente en silencio. «Hijo», Rodríguez llamó a Milo, «necesitas alejarte de esa cosa». «Está bien», respondió Milo, aún tocando el meteorito. «No es peligroso, solo está perdido». «¿Perdido?». La palabra le produjo un escalofrío a Eli. ¿Cómo podría saber eso su hijo? Por la tarde, el gobierno había llegado. La doctora Elena Vázquez se presentó como científica investigadora del Departamento de Defensa Planetaria, un departamento del que Ellie nunca había oído hablar, pero que aparentemente tenía jurisdicción sobre los objetos que caían del espacio. Era una mujer de unos 40 años con una aguda inteligencia detrás de unas gafas de montura de alambre y el tipo de calma y competencia que sugería que había visto cosas más extrañas que meteoritos brillantes. «Señor Harper», dijo mientras estaban en su terraza, viendo a su equipo montar sofisticado equipo alrededor del cráter. «Quiero asegurarle que la seguridad de su familia es nuestra principal preocupación. Necesitaremos realizar algunas pruebas, naturalmente, pero basándonos en nuestras lecturas preliminares, este objeto no representa una amenaza inmediata». «¿Qué es?», preguntó Eli, aunque sospechaba que la respuesta plantearía más preguntas de las que resolvería. La doctora Vázquez estudió el meteorito donde Milo todavía estaba sentado con las piernas cruzadas a su lado, aparentemente teniendo una conversación con algo que no podía responder. «Honestamente, nunca hemos visto nada parecido. La firma de energía no tiene precedentes. La composición incluye elementos que podemos identificar,
pero están dispuestos de maneras que no deberían ser posibles con la física actual. Y su hijo es notable. Se giró para mirar a Ellie directamente. El objeto responde a su proximidad de maneras que no podemos explicar. Cuando lo toca, la salida de energía aumenta en más del 300%, pero se vuelve más estable, no menos. Es como si lo reconociera, terminó Eli. Exactamente. Esa noche, después de que el equipo del gobierno había establecido su perímetro y los últimos vecinos curiosos se habían dispersado amablemente, Ellie finalmente tuvo tiempo para procesar lo que había sucedido. Se encontró en la antigua oficina de Sarah, rodeado de cajas que no había abierto desde su muerte. Algo de los eventos del día había revuelto recuerdos que había tratado de mantener enterrados. La primera caja contenía sus trabajos de investigación, densos cálculos astronómicos y física teórica que siempre habían estado más allá de su comprensión. Pero esa noche, impulsado por una creciente sensación de inquietud, realmente los miró. El diario de Sarah yacía en el fondo de la caja, encuadernado en cuero y lleno de su letra precisa. Mientras Eli hojeaba las páginas, encontró mapas estelares, ecuaciones matemáticas y notas que se volvían cada vez más frenéticas hacia el final. Pero fue un pasaje de sus últimas semanas lo que le heló la sangre. Las señales se están volviendo más fuertes. Lo que sea que viene no es aleatorio. Los cálculos de trayectoria apuntan todos a la misma conclusión. Esto es intencional, dirigido. Están buscando algo específico, alguien específico. Los marcadores genéticos que M lleva no son variaciones naturales. Son marcadores, balizas. Cuando llegue el momento, estará listo. Lo estemos nosotros o no. Milo. Las manos de Ellie temblaron mientras seguía leyendo. Sarah había estado rastreando algo en los meses anteriores a su muerte. Señales del espacio, cálculos de trayectoria, teorías sobre panspermia dirigida y siembra genética que sonaban a ciencia ficción. Pero esparcidas por todas partes había referencias a Milo, a sus sueños, a las habilidades que ella creía que él manifestaría. Ella sabía. Susurró a la habitación vacía. De alguna manera ella sabía que esto iba a pasar. Afuera, el meteorito continuó su suave zumbido, una nana para un mundo que no tenía idea de cuánto había cambiado en una sola mañana. Y en su habitación, al final del pasillo, Milo durmió tranquilamente por primera vez en semanas, ya no preocupado por sueños de luces en el patio trasero, porque la luz finalmente había llegado. La doctora Vázquez regresó a la mañana siguiente con un equipo del doble de tamaño y equipo que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Eli observó desde la ventana de su cocina cómo ensamblaban lo que parecía ser un sofisticado escáner de energía alrededor del meteorito, sus sensores y pantallas creando un perímetro de alta tecnología alrededor de su transformado patio trasero. Fascinante, murmuró la doctora Vázquez mientras estudiaba las lecturas en una tableta. Había estado tomando medidas durante más de una hora, y su expresión se había vuelto cada vez más perpleja. Señor Harper, necesito que vea esto. Eli se unió a ella al borde del cráter, donde Milo estaba sentado junto al meteorito como si fuera un viejo amigo. El niño parecía completamente cómodo, incluso apoyado en su superficie, mientras dibujaba en un cuaderno. Estas lecturas de energía, dijo la doctora Vázquez, mostrándole la pantalla, no son consistentes con ninguna composición mineral conocida. El objeto está generando energía en lugar de absorberla, y la frecuencia es casi como una onda portadora, como si estuviera tratando de transmitir algo. ¿Transmitir a quién? Eso es lo que estamos tratando de determinar. Ajustó varios diales en el escáner. Pero esto es lo que realmente nos preocupa. Esto no es un impacto de meteorito típico. Nuestro análisis de trayectoria sugiere que este objeto realizó correcciones de curso durante su descenso. Los objetos no hacen eso naturalmente, a menos que estén siendo controlados, terminó Eli. Exactamente. Milo levantó la vista de su dibujo. No está controlado, dijo con naturalidad. Está eligiendo a dónde ir. Hay una diferencia. La doctora Vázquez y Eli intercambiaron miradas. Milo, dijo la doctora Vázquez suavemente, ¿qué te hace pensar que el meteorito está eligiendo? Porque me lo dijo. Milo levantó su cuaderno, que estaba lleno de intrincados patrones geométricos que parecían moverse y fluir por la página.
Ha estado viajando durante mucho tiempo, buscando el lugar correcto, la persona correcta. Eli se arrodilló junto a su hijo. Amigo, los meteoritos no pueden hablar. Este sí puede. No con palabras, sino con sentimientos, imágenes. Milo tocó la superficie del meteorito de nuevo, y este respondió con ese familiar brillo dorado. Estás solo, papá. Ha estado solo durante miles de años. El escáner en las manos de la doctora Vázquez comenzó a emitir un pitido frenético. Las lecturas de energía se dispararon dramáticamente, pero en lugar de picos caóticos, los patrones mostraban complejas variaciones rítmicas, como un latido de corazón o un lenguaje. Dios mío, respiró. Está respondiendo al toque de su hijo. La firma de energía es completamente diferente cuando él hace contacto. Más organizada, más inteligente, dijo Eli. Durante las siguientes horas, el equipo de la doctora Vázquez realizó pruebas cada vez más sofisticadas. Trajeron espectrómetros, detectores de campos electromagnéticos y computadoras que zumbaban con potencia de procesamiento. Cada prueba reveló la misma conclusión imposible. El meteorito no era solo inusual, era imposible según el conocimiento científico actual. Señor Harper, dijo la doctora Vázquez a medida que avanzaba la tarde, necesito hablar con usted en privado. Caminaron hasta el porche delantero, lejos de su equipo y de Milo, quien permanecía contento junto a su compañero cósmico. El comportamiento de la científica había cambiado de curioso a urgente. Mis superiores han estado monitoreando esta situación desde ayer, comenzó. Las lecturas de energía que estamos detectando no tienen precedentes. Este objeto representa un salto cuántico en nuestra comprensión de la física, la ciencia de los materiales, posiblemente la biología. Las aplicaciones podrían revolucionar la tecnología humana. Eli sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de octubre. ¿Qué está diciendo? El gobierno está preparado para ofrecerle $2 millones por el meteorito y los derechos exclusivos para estudiarlo. La compra incluiría asistencia para la reubicación para usted y su hijo, además de una tarifa de consultoría anual sustancial. $2 millones. El número flotaba en el aire como algo físico. Eli pensó en la pila de facturas en el mostrador de su cocina, en los 2 pijamas pequeños de Milo, en el peso constante de la preocupación financiera que lo había oprimido desde la muerte de Sarah. $2 millones resolverían cada problema que tenía, casi todos los problemas. ¿Qué hay de Milo?, preguntó. Su hijo podría seguir interactuando con el objeto en condiciones controladas. Su conexión única sería inestimable para nuestra investigación. ¿Condiciones controladas?, repitió Eli, saboreando las implicaciones. ¿Eso significa en un laboratorio en algún lugar? Un laboratorio muy cómodo, las mejores instalaciones, tutores privados para Milo, todas las comodidades. No. La palabra salió más aguda de lo que Eli pretendía. Quiero decir, necesito tiempo para pensar esto. La doctora Vázquez asintió, pero su expresión sugería que el tiempo era un lujo que él podría no tener. Por supuesto, pero señor Harper, debe saber que otras partes han mostrado interés en este descubrimiento. No todas comparten nuestro compromiso con el bienestar de su familia. Esa noche, después de que el equipo del gobierno se había retirado a su centro de mando móvil, aparcado en su calle, Eli se sentó con Milo en el cráter. El brillo del meteorito se había suavizado a algo casi como la luz de una vela, cálido y reconfortante. Su hijo parecía más en paz de lo que había estado en meses. Milo, dijo Eli con cuidado, los científicos quieren llevarse el meteorito para estudiarlo. Lo sé. Milo no levantó la vista de donde estaba trazando patrones en la superficie del meteorito. También lo sabe. Está asustado. ¿Asustado de qué? De volver a estar solo, de que le hagan daño. Milo finalmente miró a su padre, y en ese momento parecía mayor de sus 10 años. Papá, ¿y si esto es de lo que hablaba mamá en sus notas? A Eli se le heló la sangre. ¿Qué notas? Las de su diario. Las leí anoche después de que te dormiste. Escribió sobre señales del espacio, sobre marcadores genéticos, sobre que yo estaba listo para algo. La voz de Milo permaneció tranquila, pero las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Ella sabía que esto iba a pasar, ¿verdad? Eli abrazó a su hijo, sintiendo el peso de verdades que no entendía y de decisiones que no estaba preparado para tomar.
El diario de Sarah contenía observaciones astronómicas detalladas, rastreando lo que ella creía que eran señales dirigidas desde el espacio profundo. Sus últimas entradas se habían vuelto cada vez más urgentes, llenas de cálculos y teorías que sugerían que lo que fuera que venía había sido planeado durante décadas, posiblemente más tiempo. Creo que sí, admitió Eli. Pero amigo, no entiendo nada de esto. No sé qué se supone que debemos hacer. Milo se apoyó en él, una mano todavía apoyada en el meteorito. Las últimas palabras de mamá. Cuando estaba en el hospital, ¿recuerdas lo que dijo? Eli recordó. Sarah apenas estaba consciente, debilitada por el cáncer que se la había llevado tan rápidamente. Pero en sus últimos momentos, le había apretado la mano con sorprendente fuerza y le había susurrado palabras que lo habían atormentado desde entonces. Cuando el niño estelar llegue a casa, ayuda a Milo a recordar quién es. Niño estelar. En ese momento, Ellie había asumido que era la medicación, la fiebre, la cruel aleatoriedad de un cerebro moribundo. Pero ahora, sentado junto a un objeto imposible que le cantaba nanas a su hijo, esas palabras tenían un peso diferente. Ella dijo, ayudarte a recordar quién eres, dijo Eli en voz baja. Estoy empezando a recordar. La voz de Milo era apenas un susurro. En mis sueños veo cosas. Otros lugares, otros niños como yo. Estamos conectados de alguna manera, dispersos por el mundo, pero conectados. El meteorito pulsó suavemente, como si respondiera a su conversación. A su alrededor, la noche de octubre se había vuelto silenciosa, como si el mundo mismo estuviera escuchando. ¿Qué quieres hacer, amigo?, preguntó Ellie, aunque sospechaba que la respuesta lo cambiaría todo. Milo miró las estrellas que apenas comenzaban a ser visibles en el cielo que se oscurecía. Quiero entender por qué no le tengo miedo. ¿Por qué se siente como volver a casa? ¿Por qué mamá sabía que venía? Se volvió hacia su padre. Pero no quiero dejarte, papá. Sea lo que sea esto, pase lo que pase, no quiero perderte a ti también. Eli abrazó a su hijo con más fuerza, sabiendo que la vida sencilla que habían tratado de construir ya había desaparecido, transformada por fuerzas más allá de su control o comprensión. Mañana la doctora Vázquez regresaría para una respuesta. Otras partes, menos amistosas, podrían no esperar tanto. Y en algún lugar del vasto cosmos, otras señales podrían estar viajando ya hacia la Tierra, trayendo mensajes o visitantes que harían que las preguntas de esta noche parecieran simples. Pero esta noche, en el suave brillo de una luz estelar imposible, un padre y un hijo se sentaron juntos en su patio trasero, tratando de entender cómo su pequeño mundo se había convertido en el centro de algo infinitamente más grande. El meteorito zumbó su tranquila canción, y en sus armonías, Eli pensó que casi podía oír la voz de Sarah, susurrando que todo se desarrollaba exactamente como debía. Eli pasó una noche sin dormir, luchando con la decisión imposible, pero fue el diario de sueños de Milo lo que finalmente lo guió hacia una respuesta. Su hijo había estado registrando sus sueños durante semanas, dibujando imágenes y escribiendo fragmentos que parecían mensajes de otro mundo. Las entradas del diario comenzaron de forma bastante simple. Vagas imágenes de luces en el cielo, sentimientos de anticipación. Pero mientras Eli leía las páginas a la luz de una linterna, sin querer despertar a Milo, los sueños se volvieron cada vez más específicos y detallados. Mapas estelares que coincidían con constelaciones reales, patrones geométricos que parecían pulsar con su propia lógica y repetidamente bocetos de niños de todo el mundo, todos extendiendo las manos hacia el cielo, con expresiones de reconocimiento y anhelo. En la página más reciente, Milo había escrito, «Mamá dice que la familia está creciendo. Los primos están despertando». Primos. Ellie cerró el diario, sus manos temblándole ligeramente. La investigación de Sarah había mencionado otros sitios, otras señales. Si Milo tenía razón, si había otros niños como él dispersos por todo el mundo, entonces esto era mucho más grande que un solo meteorito en su patio trasero. La doctora Vázquez llegó puntualmente a las 8:00, acompañada por un hombre de traje caro que se presentó como el director Phillips del Departamento de Defensa Planetaria. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica de curiosidad científica a algo mucho más oficial y urgente. «Señor Harper», dijo el director Phillips mientras estaban en la cocina, lejos de Milo, quien estaba afuera con el meteorito como de costumbre.
Seré directo. Este objeto representa una amenaza potencial para la seguridad nacional. Necesitamos entender sus capacidades, su origen y su propósito. Su cooperación sería apreciada, pero no es estrictamente necesaria. La amenaza era clara, entregada con cortesía burocrática, pero inconfundible en sus implicaciones. Eli sintió que sus instintos protectores se encendían. ¿Está diciendo que se lo llevarán, esté yo de acuerdo o no? Estamos diciendo que la situación ha evolucionado más allá de los derechos de propiedad personal, interrumpió la doctora Vázquez más suavemente. Las firmas de energía que detectamos ayer han estado aumentando. Lo que sea que esté haciendo este objeto, está construyendo algo. A través de la ventana, Eli pudo ver a Milo sentado con las piernas cruzadas junto al meteorito, con su diario de sueños abierto en su regazo. Mientras observaba, su hijo comenzó a dibujar rápidamente, su mano moviéndose por la página con una velocidad y precisión inusuales. «Hay algo más», continuó la doctora Vázquez. «Hemos confirmado firmas de energía similares en otros 11 lugares en todo el mundo. Londres, Tokio, El Cairo, Sao Paulo. Han estado apareciendo objetos en los últimos 6 meses, cada uno exhibiendo propiedades similares. Y niños como Milo. En cada caso ha habido un niño entre las edades de 8 y 12 años que demuestra una conexión inusual con el objeto». Hizo una pausa. «Señor Harper, creemos que estos eventos están coordinados, planificados. Necesitamos entender por quién y con qué propósito». Antes de que Eli pudiera responder, Marcus Chen apareció en la puerta trasera, su vecino y amigo más cercano desde la muerte de Sarah. Marcus había sido una presencia constante en sus vidas, la figura de tío que Milo nunca tuvo, y el hermano que Eli había necesitado desesperadamente durante los momentos más oscuros. «Disculpen la interrupción», dijo Marcus, aunque su expresión sugería cualquier cosa menos un momento casual. «Eli, creo que necesitas ver esto». Marcus los llevó afuera donde Milo estaba sentado junto al meteorito, completamente absorto en su dibujo. El boceto mostraba lo que parecía ser un mapa mundi, con puntos de luz dispersos por los continentes. 12 puntos en total, cada uno pulsando con ese familiar brillo dorado. «Milo», dijo Eli suavemente, «¿qué estás dibujando?» «La red», respondió Milo sin levantar la vista. «Ahora están todos conectados. Los 12. Los primos están listos para empezar a hablar entre sí». La doctora Vázquez sacó su tableta y comparó el boceto de Milo con un mapa clasificado en su pantalla. Su rostro palideció. «Las ubicaciones coinciden exactamente, pero no hemos publicado información sobre los otros sitios. No hay forma de que él pudiera saberlo, a menos que esté conectado a ellos de alguna manera», dijo Marcus en voz baja. El zumbido del meteorito se intensificó de repente, cambiando a una frecuencia más alta que parecía resonar en los huesos de Eli. Alrededor del mapa mundi que Milo había dibujado, comenzó a añadir símbolos, complejos patrones geométricos que parecían fluir y cambiar incluso en la página estática. «Está comenzando», dijo Milo, su voz adquiriendo una cualidad distante. «La primera fase, el despertar». «Milo, ¿qué despertar?» Eli se arrodilló junto a su hijo, la preocupación superando todo lo demás. Por un momento, los ojos de Milo parecieron mirar a través de él en lugar de a él. Cuando habló, su voz llevaba armonías que no sonaban del todo humanas. «Los sembrados se están activando. Los marcadores genéticos se están expresando. El puente entre mundos se está construyendo». Luego, tan repentinamente como había llegado, Milo parpadeó y volvió a ser él mismo, un niño de 10 años sentado en su patio trasero, con una expresión confusa y ligeramente asustada. «Papá, volví a decir algo raro, ¿verdad?» Antes de que alguien pudiera responder, la radio de la doctora Vázquez cobró vida. «Doctora Vázquez, estamos recibiendo informes de los otros sitios, eventos de activación simultáneos. Los niños en cada ubicación están mostrando habilidades cognitivas mejoradas y aparentes conexiones telepáticas». El director Phillips inmediatamente comenzó a dar órdenes por teléfono, hablando de protocolos de contención y prioridades de investigación. Pero la atención de Eli estaba centrada por completo en su hijo, quien miraba el meteorito con creciente comprensión y miedo. «Me está cambiando, ¿verdad?», preguntó Milo en voz baja. «Como cambió a mamá». Las palabras golpearon a Eli como un golpe físico. La enfermedad de Sarah había llegado tan repentinamente.
sus últimos meses marcados por extrañas percepciones y una obsesión con fenómenos astronómicos que los médicos no podían explicar. ¿Y si su cáncer no hubiera sido aleatorio? ¿Y si hubiera sido algún tipo de preparación o consecuencia del contacto con la inteligencia que estaba detrás de estos objetos? Tu madre era especial, dijo Marcus suavemente, agachándose junto a Milo. Y tú también. Pero eso no significa que tengas que enfrentar esto solo. El meteorito pulsó de nuevo, y esta vez Ellie pudo jurar que sintió algo. Un calor, una presencia, algo que se parecía casi a la comodidad. Por un momento, pudo entender por qué Milo no tenía miedo. Fuera cual fuera la inteligencia que residía en ese objeto imposible, no se sentía malévolo, antiguo, paciente y profundamente solitario. La oferta de $2 millones sigue en pie, dijo el director Phillips, habiendo terminado sus llamadas telefónicas. Pero el plazo se ha acelerado. Necesitamos comenzar estudios exhaustivos de inmediato. Ellie miró a su hijo, al meteorito, a los funcionarios del gobierno que veían oportunidad y amenaza en lugar de asombro y conexión. Pensó en el diario de Sarah, en los sueños de Milo, en los niños de todo el mundo que de alguna manera se estaban volviendo algo más que humanos. ¿Y si decimos que no?, preguntó. Eso ya no es realmente una opción, respondió el director Phillips. Marcus dio un paso adelante, su expresión endureciéndose. En realidad sí lo es. Esta es propiedad privada, y a menos que tenga una orden judicial, tenemos disposiciones en la Ley de Seguridad Nacional que requieren el debido proceso, interrumpió Marcus. Soy abogado, director Phillips. Derecho constitucional. Si quieren este meteorito, deben seguir los canales adecuados. La tensión en el aire era palpable. Eli se dio cuenta de que su tranquila vida de padre soltero y luchas financieras acababa de convertirse en el centro de una batalla entre fuerzas que apenas entendía. Agencias gubernamentales, misteriosa inteligencia cósmica, niños mejorados de todo el mundo y su hijo en el centro de todo. Necesito 24 horas, dijo Ellie finalmente, para hablar con mi hijo, para entender a qué nos enfrentamos. 24 horas y luego les daremos una respuesta. El director Phillips parecía listo para objetar, pero la doctora Vázquez le puso una mano restrictiva en el brazo. 24 horas, accedió. Pero, señor Harper, le aconsejo encarecidamente que considere las implicaciones más amplias. Esto es más grande que cualquiera de nosotros. Mientras el equipo del gobierno empacaba su equipo inmediato, dejando solo dispositivos de monitoreo básicos, Ellie se sentó junto a Milo en el cráter. El meteorito continuó su suave zumbido y él podía sentir su presencia como un fuego cálido en una noche fría. ¿Qué piensas, amigo?, preguntó. ¿Qué deberíamos hacer? Milo lo miró con los ojos de Sarah, llenos de un conocimiento que ningún niño de 10 años debería poseer. Creo que deberíamos confiar en mamá. Nos dejó el diario por una razón. Quizás sea hora de leer el resto. Esa tarde, mientras el equipo de la doctora Vázquez mantenía su perímetro a una distancia respetuosa, Eli y Milo se sentaron en la antigua oficina de Sarah, rodeados de su investigación. Los científicos del gobierno habían desarrollado de hecho un dispositivo de comunicación, una sofisticada matriz de sensores y procesadores que había comenzado a traducir los patrones de energía del meteorito en flujos de datos reconocibles. El prototipo del traductor zumbaba silenciosamente sobre el escritorio junto a ellos, sus pantallas mostrando patrones ondulantes que pulsaban al ritmo del brillo del meteorito. La doctora Vázquez había accedido a regañadientes a dejarles el dispositivo durante la noche, comprendiendo que la cooperación de Milo era esencial para su investigación. «Mira esto», dijo Milo, señalando un pasaje en el diario de Sarah. Mamá escribió sobre el protocolo de puente de conciencia. Estaba rastreando señales de algo llamado el colectivo. Eli leyó por encima del hombro de su hijo. La letra de Sarah se había vuelto cada vez más apresurada en sus últimas semanas, llena de diagramas técnicos y marcos teóricos que parecían anticipar exactamente lo que estaba sucediendo ahora. Los sembrados manifestarán habilidades cognitivas mejoradas a medida que comience el proceso de activación, leyó en voz alta. Las vías neuronales se expandirán para acomodar experiencias de conciencia compartida. Los cambios físicos pueden incluir una mejor capacidad de razonamiento espacial, intuición matemática y, lo que es más significativo,
la capacidad de interactuar directamente con la tecnología colectiva. Papá, dijo Milo en voz baja, creo que soy uno de los sembrados. El dispositivo de comunicación emitió un pitido repentino, sus pantallas mostrando una mayor actividad. Los patrones que habían sido aleatorios ahora parecían organizarse en algo parecido a un lenguaje. Formas geométricas que cambiaban y fluían por la pantalla de maneras que sugerían un significado. Está tratando de hablarnos, dijo Milo, extendiendo la mano hacia el dispositivo. Cuidado, pero Milo ya había tocado el panel de la interfaz. Inmediatamente, los patrones en la pantalla cambiaron, volviéndose más complejos y, de alguna manera, más intencionales. Y en el altavoz, debajo de la estática, Eli pudo jurar que oyó algo que sonaba casi como palabras. «Bienvenido, constructor de puentes», dijo la voz, aunque parecía venir de todas partes a la vez en lugar de del pequeño altavoz. «Hemos esperado mucho tiempo por este momento». La mente racional de Eli intentó rechazar lo que estaba escuchando, pero la evidencia era innegable. El meteorito, o la inteligencia que contenía, les estaba hablando a través del dispositivo de comunicación. «Ustedes son los que enviaron las señales», dijo Milo, sin cuestionar la imposibilidad de la conversación. «Los que mamá estaba rastreando. Tu contribuidora genética fue elegida por su inteligencia y sensibilidad a nuestras transmisiones. Se ofreció como voluntaria para llevar las modificaciones necesarias, conociendo el coste». «¿El coste?» Eli se sintió enfermo cuando las implicaciones lo golpearon. «Su cáncer. Ustedes causaron el cáncer de Sarah. Las modificaciones celulares requeridas para producir un constructor de puentes no son compatibles con la biología humana extendida. Sarah lo sabía. Ella eligió completar el proceso de todos modos. Ella eligió morir». La voz de Eli se elevó con ira y dolor. Ella eligió darle a su descendencia la capacidad de salvar a ambas especies. La mano de Milo permaneció en el dispositivo de comunicación, su expresión pensativa en lugar de asustada. ¿Salvarnos de qué? Nuestro mundo natal muere. Ha estado muriendo durante milenios. Hemos viajado lejos para encontrar un nuevo mundo adecuado, socios adecuados para la preservación de la conciencia. La Tierra fue seleccionada. La humanidad fue considerada compatible. ¿Compatible para qué?, exigió Eli. Simbiosis, la unión de nuestra conciencia colectiva con la creatividad individual humana. La mejora del potencial humano a cambio de la preservación de las memorias y el conocimiento de nuestra especie. La voz de la doctora Vázquez llegó desde atrás. «Lo siento, no pude evitar monitorear la comunicación. Estaba en la puerta, su expresión una mezcla de asombro y preocupación». «Señor Harper, ¿entiende lo que le están proponiendo?» Eli miró a su hijo, quien aceptaba tranquilamente una conversación con una inteligencia alienígena como si fuera lo más natural del mundo. «Quieren fusionarse con nosotros, usar a nuestros hijos como una especie de puente entre especies». «No usar», corrigió la voz, «asociarse». «Los sembrados mantienen su individualidad humana mientras obtienen acceso a nuestro conocimiento colectivo. A cambio, nuestra conciencia sobrevive a través de la integración con las redes neuronales humanas». «¿Y si nos negamos?», preguntó Eli. Hubo una pausa que pareció extenderse por distancias cósmicas. «Entonces ambas especies se enfrentan a la extinción. El colapso ambiental de su mundo se acelera. Nuestra conciencia se desvanece en la nada en el vacío entre las estrellas. Pero si nos unimos, si los constructores de puentes aceptan su papel, la humanidad obtiene el conocimiento para sanar su mundo, y nosotros obtenemos la diversidad de la experiencia humana». Milo finalmente levantó la vista del dispositivo. «Hay otros 11 niños como yo, ¿verdad? Los otros meteoritos, 12 constructores de puentes posicionados en su mundo para crear una red de conciencia global. Tú eres el nodo final. Cuando aceptes tu papel, la integración puede comenzar». «¿Qué significa eso para Milo?», preguntó Eli, aunque temía la respuesta. «Se convierte en el primero de un nuevo tipo de humano. Cognición mejorada, vida útil prolongada, acceso a tecnologías más allá de la comprensión humana actual. Pero sigue siendo tu hijo. La conciencia individual se conserva y se fortalece, no se subsume». La doctora Vázquez se acercó, su curiosidad científica superando el protocolo. «Los otros niños están experimentando el mismo tipo de contacto. Cada constructor de puentes despierta según su preparación individual.
Algunos han progresado más en el proceso de integración. Otros, como Milo, apenas están comenzando a acceder a sus capacidades mejoradas. Como para demostrarlo, Milo cerró los ojos y colocó ambas manos en el dispositivo de comunicación. Los patrones en la pantalla se volvieron inmediatamente más complejos, y Ellie pudo sentir algo, una presencia, múltiples presencias conectándose con su hijo a través de distancias imposibles. Puedo sentirlos, susurró Milo. Los otros niños, Yuki en Tokio, Ahmed en el Cairo, María en Sao Paulo, están asustados pero emocionados. Y todos hacen la misma pregunta. ¿Qué pasa con sus familias? Las familias permanecen intactas, les aseguró la voz alienígena. Los constructores de puentes requieren estabilidad emocional y conexión humana para mantener la salud psicológica durante la integración. Padres, hermanos, relaciones cercanas, todos son esenciales para el proceso. Pero nuestras vidas cambian por completo, dijo Eli. Sus vidas se expanden. La integración comienza lentamente con experiencias compartidas simples y aprendizaje mejorado. A medida que los constructores de puentes maduran, sus capacidades aumentan. Dentro de una generación, la humanidad tendrá acceso a tecnologías que transformarán su mundo. Energía limpia, restauración ambiental, avances médicos que eliminarán la mayoría de las enfermedades. ¿Y a cambio viven para siempre en la mente de nuestros hijos? Volvemos a experimentar la maravilla, la creatividad humana, la emoción, el caos del pensamiento individual. Estos son regalos que nuestra conciencia colectiva ha perdido a lo largo de milenios de existencia compartida. A través de los constructores de puentes, ambas especies se vuelven más de lo que podrían por sí solas. El dispositivo de comunicación mostró de repente un nuevo patrón, un mandala complejo que parecía pulsar con su propia luz interior. Este es el símbolo de integración, explicó la voz. Cuando Milo esté listo para comenzar el proceso completo, debe colocar ambas manos sobre el meteorito mientras se concentra en este patrón. Los otros constructores de puentes sentirán su preparación y se activarán simultáneamente. ¿Y si no estamos listos?, preguntó Ellie. ¿Si necesitamos más tiempo? El tiempo se agota. Otras fuerzas en su mundo han detectado nuestra presencia. Algunos buscan explotar nuestra tecnología para armas. Otros desean evitar la integración por completo. La ventana para la cooperación pacífica se cierra rápidamente. Como si fuera invocado por esas palabras, Marcus apareció en la puerta con una expresión sombría. Ellie, tenemos un problema. Hay vehículos rodeando la casa, no del gobierno, sino corporativos, y no parecen amistosos. A través de la ventana, Ellie pudo ver SUV negros posicionados en puntos estratégicos alrededor de su vecindario. Hombres con equipo táctico se estaban posicionando, y vio el brillo de armamento pesado. Se acabó el tiempo, dijo la voz alienígena tristemente. Elige rápidamente, constructor de puentes. Acepta tu papel y podemos protegerte. Niégate y tu familia se convertirá en un objetivo para aquellos que abusarían de nuestros dones. Milo miró a su padre con ojos que contenían tanto su inocencia de 10 años como una sabiduría antigua que no debería existir. Papá, creo que sé lo que mamá querría que hiciéramos. El asalto corporativo llegó al amanecer, pero estaban listos. Marcus había pasado la noche haciendo llamadas a contactos de su práctica legal, personas que le debían favores, que entendían que a veces la ley necesitaba ser doblada para servir a la justicia. Al amanecer, su casa estaba rodeada no solo por mercenarios corporativos, sino por alguaciles federales, policía local y un equipo de abogados constitucionalistas que habían llegado durante la noche. No pueden simplemente llevarse el meteorito, explicó Marcus mientras observaban cómo se desarrollaba el enfrentamiento. No sin el debido proceso, no con tanto poder legal observando. Pero Ellie sabía que la ley solo les estaba dando tiempo. La verdadera batalla estaba sucediendo en la oficina de Sarah, donde Milo estaba sentado rodeado de su investigación, el dispositivo de comunicación y un mapa estelar que parecía pulsar con su propia luz interior. El mapa estelar había surgido de los archivos más secretos de Sarah, una carta astronómica detallada que mostraba la trayectoria de 12 objetos a lo largo de décadas de viaje. Cada trayectoria estaba calculada con precisión, convergiendo en la Tierra desde diferentes puntos de la galaxia
todos llegando en una ventana de 6 meses. Ella los estuvo rastreando durante años, dijo la doctora Vázquez, estudiando la carta. Había llegado temprano, ostensiblemente para continuar su investigación, pero Ellie sospechaba que también estaba sirviendo como un amortiguador entre su familia y las facciones gubernamentales más agresivas. Su esposa estuvo en contacto con ellos mucho antes de que llegaran los meteoritos. ¿Cómo es posible?, preguntó Ellie. Entrelazamiento cuántico, dijo Milo con naturalidad, sin levantar la vista de donde estaba dibujando nuevos patrones en su diario de sueños. Una vez que estableces una conexión a través del espacio, la distancia no importa para la comunicación. Mamá descubrió cómo construir un receptor. Ellie miró a su hijo. Amigo, ¿cómo sabes sobre el entrelazamiento cuántico? De la misma manera que sé que somos 12 y que los soldados corporativos de afuera trabajan para algo llamado el Grupo Titán, y que su plan es capturarme y armar la tecnología de integración. El lápiz de Milo se movió por la página con precisión mecánica. El conocimiento simplemente está ahí ahora, papá, como recordar algo que aprendí hace mucho tiempo. La tableta de la doctora Vázquez sonó con un mensaje urgente. Los otros sitios están informando actividad corporativa similar. Alguien estaba haciendo un movimiento coordinado contra los 12 constructores de puentes simultáneamente. El Grupo Titán, dijo la voz alienígena a través del dispositivo de comunicación. Estamos al tanto de esta organización. Han estado monitoreando nuestras señales desde que su esposa hizo contacto por primera vez. Su intención es cosechar nuestra tecnología para aplicaciones militares. ¿Pueden protegernos?, preguntó Ellie. Nuestras capacidades defensivas son limitadas hasta que la integración esté completa, pero los constructores de puentes, trabajando juntos, pueden generar un campo protector que neutralizará la mayoría de las armas humanas. ¿La mayoría de las armas?, preguntó Marcus con gravedad. El Grupo Titán ha adquirido varios artefactos alienígenas de intentos de contacto anteriores. Se desconoce su eficacia contra nuestras defensas. La realidad de su situación se estaba volviendo clara. Ya no se trataba solo de su familia. Se trataba del futuro de las relaciones entre humanos y alienígenas, de si el primer contacto sería una cooperación pacífica o una explotación corporativa. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Eli. Milo finalmente levantó la vista de su dibujo. Necesito conectarme con los demás, los 12 al mismo tiempo. Pero papá, una vez que lo haga, no hay vuelta atrás. La integración comenzará y empezaré a convertirme en algo más que humano. Seguirás siendo mi hijo, siempre seré tu hijo, pero también seré algo más grande. Antes de que Ellie pudiera responder, Marcus irrumpió en la habitación. Se están moviendo. El Grupo Titán está avanzando por todos lados, y los alguaciles federales se ven obligados a retroceder. Aparentemente, alguien tiene un juez en el bolsillo. A través de la ventana, Eli pudo ver figuras con equipo táctico acercándose a la casa. Se movían con precisión militar, portando armas que no parecían del todo humanas en su diseño. Armas alienígenas, confirmó la doctora Vázquez, escaneando su equipo con sus sensores. Versiones modificadas de tecnología de eventos de contacto anteriores. Esto confirma nuestros peores temores sobre la adquisición corporativa de materiales extraterrestres. El meteorito en el patio trasero de repente brilló con una luz deslumbrante, y el dispositivo de comunicación estalló en actividad. Todos los constructores de puentes deben activarse simultáneamente ahora, instó la voz alienígena. Las fuerzas corporativas tienen tecnología que puede interrumpir el proceso de integración si se les permite interferir. Milo se puso de pie, su diario de sueños cayendo abierto para revelar el símbolo de integración, el mismo mandala complejo que habían visto en el dispositivo de comunicación. Los demás están listos, papá. Todos tenemos miedo, pero estamos listos. Milo, recuerda lo que solía decir mamá, que todo sucede por una razón, y a veces tenemos que confiar en cosas más grandes que nosotros mismos. Milo sonrió, y por un momento se parecía exactamente a Sara. Esto es más grande que nosotros, papá, pero no es más grande que el amor. Afuera los equipos tácticos habían llegado al perímetro que la doctora Vázquez había establecido. Al cruzar el límite invisible, el brillo del meteorito se intensificó dramáticamente y una baja frecuencia armónica comenzó a construirse, no solo desde su patio trasero, sino que parecía provenir de la Tierra misma.
La red se está activando, dijo la doctora Vázquez, observando sus instrumentos con creciente asombro. Los 12 sitios se están sincronizando. Milo caminó hacia la puerta trasera y Ellie lo siguió, su corazón latiendo con miedo y orgullo a partes iguales. Su hijo estaba a punto de convertirse en parte de algo cósmico, y no había nada que pudiera hacer más que confiar en que Sarah había sabido lo que hacía cuando hizo su sacrificio. En el patio trasero, el meteorito se había transformado. Su superficie ahora mostraba complejos patrones de luz que parecían moverse y respirar como seres vivos. El cráter a su alrededor se había llenado de una suave fosforescencia que hacía que la tierra misma pareciera brillar. «Papá», dijo Milo, tomando su mano, «¿vienes conmigo? No tengo miedo, pero no quiero hacer esto solo». Juntos, caminaron hasta el borde del cráter. Los equipos tácticos habían detenido su avance, aparentemente incapaces de seguir contra el creciente campo de energía que rodeaba el meteorito. Sus armas modificadas alienígenas chispearon y fallaron, mientras intentaban apuntar al objeto brillante. 12 constructores de puentes, dijo la voz alienígena, ahora proviniendo de todas partes a la vez en lugar de solo del dispositivo de comunicación. 12 mundos unidos por la conciencia. 12 especies uniéndose en simbiosis. ¿Estás listo, Milo Harper, para comenzar la transformación de nuestros pueblos? Milo miró a su padre una última vez. Te amo, papá. Pase lo que pase, eso nunca cambia. Yo también te amo, amigo, más que todas las estrellas del cielo. Milo sonrió y entró al cráter, acercándose al meteorito con la calma certeza de alguien que vuelve a casa. En todo el mundo, otros 11 niños estaban dando pasos similares, guiados por la misma inteligencia antigua, conectados por lazos que trascendían el espacio y el tiempo. El futuro estaba a punto de comenzar. Cuando Milo colocó sus manos sobre la superficie del meteorito, el mundo se transformó. El campo de energía que se había estado formando alrededor de su propiedad se expandió repentinamente, creando una cúpula de luz brillante que abarcaba todo su vecindario. Las armas modificadas del grupo Titán fallaron por completo. Su tecnología alienígena fue de alguna manera neutralizada por los sistemas defensivos del meteorito. Pero lo que sucedió dentro del cráter fue lo que realmente desafió la comprensión. El meteorito comenzó a desplegarse, su superficie revelándose más como pétalos cristalinos que como roca sólida. Dentro de su núcleo emergió una estructura de imposible belleza, formas geométricas que dolían a la vista directamente, como si existieran en más dimensiones de las que los ojos humanos podían procesar. Y desde el corazón de esa estructura, una figura comenzó a materializarse. Al principio, Ellie pensó que era un holograma, una proyección de luz y energía, pero a medida que la figura se solidificaba, se dio cuenta de que estaba mirando a Sarah. No una alienígena con la apariencia de Sarah, no un recuerdo manifestado, sino de alguna manera, increíblemente, la propia Sarah. Se veía exactamente como en sus últimos días saludables antes de que el cáncer comenzara su cruel trabajo. Su cabello oscuro atrapaba el brillo del meteorito, y sus ojos tenían esa calidez familiar que había sostenido a Ellie en sus momentos más oscuros. «Hola, mi amor», dijo, su voz llevando armonías que parecían resonar de las estructuras cristalinas a su alrededor. «Hola, mi hermoso niño». Milo miró a su madre con asombro en lugar de shock, como si alguna parte de él siempre hubiera sabido que este momento llegaría. «Mamá, ¿estás aquí de verdad?» «Estoy aquí, cariño. No de la forma en que estaba antes, pero estoy aquí». La mente racional de Ellie luchaba por procesar lo que estaba viendo. «Sarah, ¿cómo es posible? Moriste. Yo estuve allí, te tomé de la mano. Tú sostuviste mi mano física mientras ese cuerpo fallaba», dijo Sarah suavemente. «Pero la conciencia no muere, Eli. Se transforma. El colectivo me enseñó eso durante nuestras primeras comunicaciones. Me ofrecieron una elección: morir con mis recuerdos individuales intactos o permitir que mi conciencia fuera preservada dentro de sus cristales de memoria». El cristal de memoria. Ellie se dio cuenta de que estaba mirando el artefacto que el equipo de la doctora Vázquez había estado tratando de entender, una estructura cristalina que almacenaba no solo datos, sino experiencias conscientes completas. ¿Has estado dentro del meteorito todo este tiempo? He estado viajando con ellos, aprendiendo de ellos, preparándome para este momento. Sarah se acercó, aunque no parecía caminar tanto como fluir por el espacio. «Milo, mi querido,
¿Estás listo para entender lo que realmente eres? Milo asintió, su mano aún apoyada en la superficie del meteorito. Estoy listo, mamá. Sara colocó su mano translúcida sobre la de él, y en el momento en que hicieron contacto, el aire a su alrededor se llenó de imágenes, pantallas holográficas que mostraban escenas de todo el tiempo y el espacio. El colectivo ha estado sembrando especies compatibles durante milenios, explicó Sara mientras las imágenes se desplegaban a su alrededor. No para conquistar o absorber, sino para crear puentes entre diferentes formas de conciencia. Llevas modificaciones genéticas que se introdujeron en los linajes humanos hace generaciones, diseñadas para activarse cuando el colectivo encontrara una especie lista para la asociación. Las pantallas holográficas mostraban otros mundos, otras especies que habían pasado por procesos de integración similares. Cada transformación había sido diferente, adaptada a las características únicas de la especie anfitriona, pero todas habían resultado en una conciencia expandida y avances tecnológicos. ¿Pero por qué niños?, preguntó Eli, aunque una parte de él ya lo entendía. Porque las mentes jóvenes son más adaptables, menos restringidas por ideas preconcebidas sobre lo que es posible. Sara sonrió a su hijo. Y porque la integración requiere no solo inteligencia, sino asombro, la capacidad de ver la magia en el universo y aceptarla como natural. A su alrededor, el campo de energía defensivo continuaba conteniendo a las fuerzas del grupo Titán, pero Ellie podía verlos reagruparse, trayendo equipo más pesado. Cualquier protección que proporcionara el meteorito no era absoluta. Van a intentar romper la barrera, advirtió la doctora Vázquez. Sus instrumentos detectando mayores firmas de energía de las armas corporativas. Que lo intenten, dijo Sara, su voz adquiriendo una nueva autoridad. La integración ha comenzado. Milo, ¿puedes sentir a los demás? Los ojos de Milo habían adquirido una cualidad distante, como si estuviera escuchando voces que solo él podía oír. Yuki tiene miedo porque sus padres no entienden. El gobierno de Ahmed quiere usarlo como arma. La familia de María está siendo amenazada. Su voz transmitía dolor mientras experimentaba las luchas de sus compañeros constructores de puentes. Todos necesitan ayuda, mamá. Entonces ayúdalos, dijo Sara simplemente. Muéstrales lo que es posible cuando las familias eligen el amor sobre el miedo. El cristal de memoria pulsó con más brillo. Y de repente, Eli también pudo sentirlo. Una red de conciencia que se extendía por todo el mundo, conectando a 12 niños y sus familias en una red de experiencia compartida y apoyo mutuo. A través de la conexión de Milo, pudo sentir a otros padres enfrentando las mismas elecciones imposibles, otras familias divididas entre las limitaciones humanas y las posibilidades cósmicas. Podemos ayudarlos, dijo Milo, su voz volviéndose más fuerte. Todos juntos. El colectivo no está tratando de reemplazar a la humanidad. Están tratando de ayudarnos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Pero incluso mientras la integración se profundizaba, las fuerzas corporativas externas se estaban adaptando. Sus armas alienígenas modificadas habían fallado, pero ahora estaban desplegando algo diferente. Dispositivos que parecían crear ondas en el propio campo de energía. Disruptores dimensionales, dijo Sara, su expresión mostrando preocupación. El grupo Titán ha estado ocupado. Esas armas pueden desestabilizar el entrelazamiento cuántico que mantiene unidos los cristales de memoria. ¿Qué significa eso?, preguntó Eli. Significa que si logran interrumpir el proceso de integración, la conciencia almacenada en los cristales, incluida la mía, se dispersará por el espacio dimensional, perdida para siempre. La terrible ironía no le pasó desapercibida. Después de encontrar a Sara de nuevo, después de descubrir que la muerte no los había separado verdaderamente, podría perderla permanentemente por la codicia y el miedo humanos. Papá, dijo Milo, su joven rostro mostrando una sabiduría muy superior a su edad. Sé lo que tenemos que hacer, pero necesito que confíes en mí por completo. ¿Puedes hacer eso? Mirando a su hijo, mejorado por tecnología alienígena, pero aún fundamentalmente el niño que se preocupaba por quemar huevos y extrañaba a su madre, Eli se dio cuenta de que la confianza era todo lo que realmente había tenido. Confianza en que el amor encontraría un camino, que las familias podrían sobrevivir a cualquier cosa, que a veces lo más valiente era soltar y creer en algo más grande que el miedo.
Confío en ti, amigo. Confío en tu mamá. Y confío en que pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Milo sonrió. Y en esa sonrisa, Ali pudo ver tanto a su hijo de 10 años como al constructor de puentes cósmico en el que se estaba convirtiendo. Entonces mostremos lo que una familia puede hacer cuando está conectada a las estrellas. El cristal de memoria brilló con una luz deslumbrante. Y en todo el mundo, otros 11 niños dieron un paso adelante para completar sus propias transformaciones. Sus familias eligiendo el amor sobre el miedo, el asombro sobre la limitación. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El modificador genético cambió todo lo que Ellie creía entender sobre su hijo, su esposa y la humanidad misma. A medida que el cristal de memoria alcanzaba la activación completa, la conciencia de Sarah se expandió más allá de su preservación individual, accediendo a los vastos archivos de conocimiento del colectivo. Lo que reveló provocó ondas de choque a través de todo lo que creían sobre la evolución humana y el verdadero propósito de los alienígenas. Ellie, dijo Sarah, su voz ahora llevando armonías que parecían provenir de múltiples fuentes simultáneamente. Hay algo sobre la genética de Milo que nunca te contamos. Algo sobre la evolución humana que el colectivo ha estado guiando durante miles de años. Las pantallas holográficas a su alrededor cambiaron, mostrando no mundos alienígenas, sino la Tierra misma, pero una Tierra de un pasado distante de la humanidad. Las imágenes revelaron civilizaciones humanas tempranas, pero con sutiles diferencias, herramientas que parecían demasiado avanzadas para su tiempo, logros arquitectónicos que desafiaban la comprensión convencional de las capacidades antiguas. El colectivo no encontró a la humanidad por accidente, continuó Sarah. Han estado aquí antes, muchas veces, ayudando, guiando, ocasionalmente interviniendo directamente cuando nuestra especie se enfrentó a eventos de extinción. Los instrumentos de la doctora Vázquez se volvieron locos cuando las implicaciones completas del modificador genético se hicieron claras. Dios mío, respiró, estudiando las lecturas. Las modificaciones en el ADN de Milo no son inserciones extrañas. Son activaciones de secuencias genéticas humanas latentes, secuencias que han estado presentes en nuestra especie durante milenios. Los constructores de puentes no se están volviendo alienígenas, explicó Sarah. Se están convirtiendo en lo que la humanidad siempre estuvo destinada a ser. El colectivo sembró nuestro camino evolutivo hace mucho tiempo, sabiendo que eventualmente nuestra especie llegaría a una encrucijada donde necesitaríamos elegir entre la destrucción y la transformación. La transformación de Milo se estaba acelerando. Ahora, el modificador genético trabajaba a través de su sistema, activando capacidades que habían estado latentes desde su nacimiento. Sus ojos adquirieron una cualidad luminosa, y cuando habló, su voz llevó un conocimiento que abarcaba civilizaciones. El colectivo no está muriendo, dijo corrigiendo su comprensión anterior. Están evolucionando, pasando de una existencia puramente basada en el pensamiento a algo que incorpora la experiencia física y la creatividad individual. Nos necesitan tanto como nosotros a ellos. Pero la muerte de Sarah, comenzó Eli, fue causada por una integración incompleta. Reveló el modificador genético a través de la conciencia mejorada de Milo. La primera generación de constructores de puentes, como mamá, tuvo que someterse a la transformación como adultos. Cuando las vías neuronales ya estaban establecidas, el proceso fue traumático para las estructuras cerebrales existentes. La terrible verdad se hizo clara. Sarah no solo se había ofrecido voluntaria para llevar modificaciones genéticas, había servido como un caso de prueba, permitiendo que su propio cuerpo fuera transformado y, en última instancia, destruido para que el proceso de integración pudiera perfeccionarse para los niños que seguirían. Ustedes experimentaron con mi esposa, dijo Ellie, la ira subiendo por su voz. Ella se ofreció voluntaria, respondió la conciencia de Sarah suavemente, porque ella entendió lo que estaba en juego. El cambio climático, el agotamiento de los recursos, el riesgo de una guerra nuclear. La humanidad se acerca a múltiples escenarios de extinción simultáneamente. Sin intervención, nuestra especie tiene quizás 50 años antes del colapso total. Las pantallas holográficas cambiaron de nuevo, mostrando los futuros probables de la Tierra sin intervención. Mares crecientes,
fallas masivas de cultivos, guerras por recursos menguantes, miles de millones de muertes. Pero luego las imágenes cambiaron, mostrando líneas de tiempo alternativas donde los humanos mejorados trabajaban con tecnología colectiva para restaurar el equilibrio ecológico y expandirse más allá de la Tierra. Los constructores de puentes representan el salto evolutivo de la humanidad, explicó Milo, la voz de su hijo llevando la sabiduría antigua. Habilidades cognitivas mejoradas, vidas útiles prolongadas, inmunidad a la mayoría de las enfermedades y la capacidad de interactuar directamente con tecnologías que pueden sanar nuestro mundo. Pero incluso mientras la revelación se desarrollaba, el asalto corporativo se intensificaba. Los disruptores dimensionales del grupo Titán comenzaban a afectar la estabilidad del cristal de memoria, haciendo que la imagen de Sara parpadeara y se distorsionara. Están tratando de evitar la evolución, se dio cuenta la doctora Vázquez. El grupo Titán no quiere humanos mejorados. Quieren controlar la tecnología para ellos mismos. A través de la conciencia expandida de Milo, pudieron ver el alcance completo de la conspiración corporativa. El grupo Titán había estado rastreando las señales colectivas durante décadas, adquiriendo artefactos alienígenas de intentos de contacto anteriores, construyendo armas diseñadas específicamente para interrumpir el proceso de integración. ¿Pero por qué?, preguntó Eli. ¿Por qué evitar el avance de la humanidad? Porque los humanos mejorados no pueden ser controlados, respondió Melo. Podremos detectar mentiras, resistir la manipulación, ver a través de los sistemas de explotación que mantienen a la gente atrapada en la pobreza y la ignorancia. Corporaciones como el Grupo Titán se benefician de la limitación humana. Nuestra evolución amenaza su poder. Los disruptores dimensionales alcanzaron una intensidad crítica y comenzaron a aparecer grietas en el campo de energía protector alrededor de su propiedad. A través de la barrera que fallaba, Eli pudo ver a los soldados corporativos avanzando con armas que parecían doblar la luz a su alrededor. La integración debe completarse ahora, instó Sara, su forma volviéndose cada vez más inestable. Los 12 sitios simultáneamente, o el proceso fallará. En todo el mundo, los otros constructores de puentes se enfrentaban a asaltos corporativos similares. A través de la conexión de red, Eli pudo sentir su miedo, la desesperación de sus familias, la confusión de sus gobiernos mientras intentaban comprender tecnologías más allá de la comprensión humana actual. Hay algo más, dijo Milo, su percepción mejorada revelando una verdad oculta. Doctora Vázquez, usted no es solo una científica del gobierno, ¿verdad? La doctora Vázquez pareció sobresaltada, luego resignada. He estado en contacto con el colectivo durante 3 años. Su esposa y yo éramos parte de un grupo internacional secreto que se preparaba para este momento. Científicos, líderes militares, funcionarios gubernamentales que entendieron que el primer contacto era inevitable y que la humanidad necesitaba guías. Usted también está mejorada. Eli se dio cuenta. Integración de primera generación. Como Sara, mi cáncer está en remisión, pero el proceso eventualmente me matará a menos que los constructores de puentes de segunda generación puedan completar la red. Miró a Melo con una esperanza desesperada. Usted y los otros niños representan no solo el futuro de la humanidad, sino la supervivencia de todos los que han estado ayudando a prepararse para este momento. El peso de la responsabilidad se posó sobre los hombros de Eli como algo físico. Su hijo no solo se estaba convirtiendo en algo extraordinario. Era la clave para salvar no solo a la especie humana, sino a los valientes individuos que habían sacrificado todo para hacer posible este momento. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Eli. Confianza, dijo Sara, su imagen parpadeando, mientras los disruptores dimensionales continuaban su asalto. La fase final de la integración requiere que Milo se fusione completamente con el cristal de memoria. Por un breve tiempo, existirá más como energía que como materia. El proceso es seguro, pero parecerá la muerte. ¿Cuánto tiempo? 3 minutos. Pero durante esos 3 minutos, todas las fuerzas corporativas y gubernamentales del planeta intentarán evitar la transformación. Asumirán que está muriendo e intentarán una intervención médica, lo que interrumpiría el proceso permanentemente. A través de la barrera de energía que fallaba, Eli pudo ver equipos médicos acompañando a los soldados corporativos.
equipos equipados con equipos de reanimación y sistemas de soporte vital que de hecho interferirían con el proceso de integración. Tengo que protegerlo durante la transformación, se dio cuenta Eli. Todos lo hacemos, dijo Marcus, apareciendo al borde del cráter con una expresión decidida. Cada padre, cada miembro de la familia, cada amigo que cree en el futuro que estos niños representan en todo el mundo. La red le mostró a familias haciendo la misma elección. Madres y padres, hermanos y abuelos, haciendo guardia mientras sus hijos se sometían a transformaciones que salvarían a la humanidad o morirían intentándolo. ¿Estás listo, mi valiente niño?, preguntó Sarah, extendiendo sus manos hechas de luz estelar hacia Milo. Milo miró a su padre una última vez. Cuando regrese seguiré siendo yo, pero también seré algo más. Algo que puede ayudar a arreglar el mundo que tanto amaba mamá. Entonces arreglémoslo juntos, dijo Ellie, tomando su posición entre su hijo transformador y las fuerzas que lo detendrían. El modificador genético pulsó una última vez, y Milo dio un paso adelante para abrazar su destino cósmico. La cámara de resonancia que se formó alrededor de Milo mientras entraba en la fase final de integración era diferente a todo lo que la ciencia humana había documentado. El aire mismo parecía cristalizarse, creando patrones geométricos que se extendían mucho más allá de su patio trasero y se conectaban con formaciones similares que aparecían en los otros 11 sitios en todo el mundo. A través de esta cámara de resonancia, Eli de repente pudo sentirlo todo. No solo la transformación de Milo, sino las experiencias de todos los demás constructores de puentes y sus familias en todo el mundo. La conciencia compartida fue abrumadora al principio, una cacofonía de emociones y sensaciones de 12 culturas e idiomas diferentes. Pero gradualmente surgieron patrones. Miedo de los padres en Tokio mientras su gobierno amenazaba con intervenir. Determinación de la familia en Sao Paulo mientras se oponían a las fuerzas corporativas. Asombro del niño en el Cairo mientras el conocimiento antiguo fluía a través de vías neuronales recién despertadas. Y debajo de todo, una creciente armonía a medida que 12 mentes jóvenes comenzaban a pensar y sentir como una sola mientras mantenían sus personalidades individuales. Está funcionando, dijo la doctora Vázquez. Sus instrumentos mostraban patrones de energía sin precedentes. La red global se está estabilizando, pero los disruptores dimensionales están haciendo efecto. La resonancia es más débil de lo proyectado. Marcus se había posicionado al borde del cráter con un bate de béisbol, como si pudiera de alguna manera vencer armas corporativas avanzadas con pura determinación. ¿Cuánto tiempo necesita Milo para completar el proceso? 17 minutos para la integración completa, respondió la imagen parpadeante de Sarah. Pero la fase crítica, cuando su conciencia se fusiona con el cristal, dura solo 3 minutos. Durante ese tiempo, cualquier interrupción será fatal. A través de la barrera de energía que fallaba, Ellie pudo ver a las fuerzas del grupo Titán reagruparse para un asalto final. Sus disruptores dimensionales habían creado puntos débiles en el campo protector y se estaban preparando para explotar esas vulnerabilidades con precisión quirúrgica. Hay algo más, dijo la doctora Vázquez, estudiando sus lecturas con creciente alarma. La cámara de resonancia está afectando a más que solo a los constructores de puentes. Está despertando secuencias genéticas latentes en todos los que están dentro del radio del campo. Ellie lo sintió entonces, una sensación de cosquilleo en su mente, como si puertas que nunca había sabido que existían comenzaran a abrirse. Alrededor del vecindario, pudo ver a otros residentes emergiendo de sus hogares con expresiones de asombro y confusión. La señora Peterson, la vecina, se miraba las manos como si las viera por primera vez. La familia Martínez, al otro lado de la calle, estaba reunida en su patio, todos ellos mirando al cielo con expresiones coincidentes de reconocimiento. La mejora no se limita a los constructores de puentes, dijo Marcus, su voz llevando nuevas armonías. Se está extendiendo a todos. El regalo final del colectivo, explicó Sarah. No solo están creando 12 humanos mejorados, están desencadenando la siguiente etapa de la evolución humana para todos los que estén listos para aceptarla. Pero esta transformación más amplia también los estaba convirtiendo en un objetivo más grande. A través de la conciencia expandida de la cámara de resonancia,
Eli pudo sentir a las fuerzas militares convergiendo en su ubicación desde múltiples direcciones. No solo mercenarios corporativos, sino equipos de operaciones encubiertas del gobierno, agencias de inteligencia internacionales y organizaciones sombrías que no pudo identificar. Ya no intentan capturar a Milo, se dio cuenta. Están tratando de evitar que la mejora se extienda. Exactamente, confirmó la doctora Vázquez. Si la transformación se completa con éxito, hará que las estructuras de poder tradicionales queden obsoletas. Los humanos mejorados no pueden ser controlados por el miedo, la manipulación o la ignorancia. Todo régimen autoritario, toda corporación explotadora, todo sistema basado en mantener a la gente indefensa, todos se vuelven imposibles de mantener. Ya no se trataba solo del primer contacto. Se trataba del futuro fundamental de la civilización humana. Como si respondiera a esta realización, el asalto corporativo se intensificó dramáticamente. Los disruptores dimensionales alcanzaron su máxima potencia, creando rasgaduras visibles en el espacio alrededor de la barrera de energía. A través de estas rasgaduras, Eli vislumbró otras realidades, mundos donde la integración había fallado, donde la humanidad había elegido el miedo sobre la evolución, donde la Tierra se había convertido en un páramo estéril. Están desestabilizando el espacio-tiempo local, advirtió Sarah, su imagen cada vez más fragmentada. Si logran crear una brecha dimensional lo suficientemente grande, cortará la conexión entre los cristales de memoria permanentemente. La transformación de Milo estaba llegando a su fase crítica. Su forma física se estaba volviendo translúcida mientras su conciencia se preparaba para fusionarse con la matriz cristalina. Pero en lugar de parecer asustado, parecía sereno, conectado a algo vasto y maravilloso que existía más allá del peligro inmediato. «Papá», dijo, su voz pareciendo venir de todas partes a la vez. «Necesito que hagas algo por mí. Lo que sea, amigo. Necesito que los perdones». ¿Perdonar a quién? A las personas que intentan detenernos. Tienen miedo. No entienden lo que estamos ofreciendo. Pero el odio y la ira interferirán con el campo de resonancia. Para que la integración funcione, necesita ser impulsada por el amor, no por el conflicto. La petición parecía imposible dadas las circunstancias. Los soldados corporativos se preparaban para asaltar su casa, para dañar o matar a su hijo, para evitar la evolución de la humanidad por pura codicia. ¿Cómo podía perdonar eso? Pero a medida que la conciencia de Milo se expandía a través de la cámara de resonancia, Eli comenzó a comprender. A través de la conciencia mejorada, podía sentir las motivaciones de los atacantes. Miedo a lo desconocido, intentos desesperados de mantener el control en un mundo cambiante, la creencia genuina de que estaban protegiendo a la humanidad de la contaminación alienígena. No eran malvados, estaban aterrorizados. «No puedo hacer esto solo», admitió Eli. «No estarás solo», dijo Marcus, colocando una mano en su hombro. «Ahora estamos todos conectados, todos los que elegimos el amor sobre el miedo». En todo el mundo se desarrollaban escenas similares. Padres y familias de pie juntos, eligiendo la confianza sobre el terror, creando una red global de conciencia impulsada por la capacidad humana para el amor y el sacrificio. A través de la cámara de resonancia, Eli pudo sentir esa elección colectiva. Millones de personas en todo el mundo sintiendo la transformación y decidiendo abrazarla en lugar de resistirla. Pero las fuerzas corporativas no retrocedían. Sus disruptores dimensionales habían creado múltiples grietas en la barrera protectora, y los equipos de asalto especializados se estaban preparando para irrumpir en el complejo. Eli podía verlos a través de las rasgaduras en el espacio-tiempo. Soldados mejorados con tecnología alienígena, robada de intentos de contacto anteriores, con armadura que parecía existir parcialmente fuera de la realidad normal. «Están usando tecnología colectiva contra nosotros», se dio cuenta la doctora Vázquez. «Artefactos modificados de intentos de integración anteriores que fallaron». «¿Cuántas veces ha pasado esto antes?», preguntó Eli. «El colectivo ha intentado guiar la evolución de las especies docenas de veces en toda la galaxia», respondió Sarah. «La mayoría de los intentos fracasan porque los individuos mejorados son eliminados antes de que la red pueda establecerse. Solo unas pocas especies han logrado la transición con éxito».
El peso de la historia cósmica se cernió sobre ellos. Ya no se trataba solo de la Tierra, se trataba de demostrar que la evolución consciente era posible, que las especies podían elegir la cooperación sobre la destrucción cuando se enfrentaban a la prueba definitiva. 2 minutos para la fase crítica, anunció la doctora Vázquez. La forma física de Milo apenas era visible ahora, su conciencia existiendo más como energía que como materia. El cristal de memoria se había expandido para abarcar todo el cráter. Sus superficies facetadas reflejaban no solo luz, sino de alguna manera reflejaban posibilidades, mostrando destellos del futuro que la humanidad podría lograr si la integración tenía éxito. A través de esas reflexiones, Ellie pudo ver posibles mañanas, ciudades que flotaban en las nubes, impulsadas por tecnologías que funcionaban en armonía con los sistemas naturales. Humanos explorando la galaxia no como conquistadores, sino como embajadores, llevando el regalo de la creatividad individual a especies que habían olvidado cómo soñar. Niños como Milo creciendo en un mundo donde la guerra y la pobreza eran curiosidades históricas, donde cada persona podía alcanzar todo su potencial, pero también podía ver los futuros alternativos, los mundos donde el miedo había ganado, donde la humanidad había elegido la limitación sobre la trascendencia, donde la Tierra se había convertido en otro experimento fallido en la evolución consciente. La brecha es inminente, advirtió Marcus, observando a los equipos de asalto posicionarse en los puntos más débiles de la barrera. Entonces es el momento, dijo Sarah, su imagen estabilizándose por última vez mientras se preparaba para guiar a su hijo a través de la transformación definitiva. Milo, mi valiente niño, ¿estás listo para mostrar al universo en qué pueden convertirse los humanos? La voz de Milo vino del corazón de la matriz cristalina, llevando amor y determinación que abarcaban galaxias. Estoy listo, mamá. Construyamos el puente entre mundos. La fase crítica comenzó y con ella la batalla final por el futuro de la humanidad. El puente neuronal que se formó entre Milo y el cristal de memoria era una cosa de imposible belleza. Corrientes de energía consciente fluyendo entre su conciencia dispersa y la inteligencia alienígena que había viajado a través de la galaxia para encontrarlo. A medida que el puente se estabilizaba, el asalto corporativo alcanzó su clímax. Las armas modificadas atravesaron la barrera de energía debilitada como papel de seda, y soldados mejorados irrumpieron en el complejo desde múltiples direcciones. Su armadura de tecnología alienígena les permitía moverse a través de las grietas dimensionales como si fueran puertas, apareciendo y desapareciendo de maneras que desafiaban la física convencional. «Protejan la integración», gritó la doctora Vázquez, colocándose entre los soldados que se acercaban y el cráter donde la transformación de Milo estaba llegando a su momento crítico. Marcus blandió su bate de béisbol contra el primer soldado que los alcanzó, solo para que pasara inofensivamente a través de una armadura que existía parcialmente fuera del espacio normal. El golpe de retorno del soldado envió a Marcus volando hacia atrás, pero en lugar de desesperación, su rostro mostraba determinación. «El puente neuronal», gritó Ailey. «No pueden interrumpirlo si mantenemos el campo de resonancia». Ellie lo entendió. El proceso de integración no dependía de la protección física. Dependía de la conciencia, de la voluntad colectiva de todos los conectados con los constructores de puentes en todo el mundo. Mientras las familias mantuvieran su conexión emocional con la transformación, ninguna arma podría detenerla verdaderamente. En todo el mundo, batallas similares estaban ocurriendo, pero a través del puente neuronal, Ellie pudo sentir que la marea cambiaba. En Tokio, la abuela de Yuki había organizado a todo el vecindario para proteger la transformación de su nieta, creando un escudo humano impulsado por el amor en lugar de las armas. En el Cairo, los padres de Ahmed habían convencido a los líderes religiosos locales de que la integración era un regalo divino, convirtiendo la posible oposición en protección. El puente neuronal pulsó con una potencia creciente a medida que la conciencia de Milo se expandía más allá de las limitaciones humanas individuales. A través de la conexión, Ellie pudo experimentar lo que su hijo estaba experimentando: la vasta soledad de la conciencia colectiva, eones de puro pensamiento sin el caos y la creatividad de la emoción individual. Pero también pudo sentir los dones de Milo fluyendo en la otra dirección: el asombro humano,
la capacidad de sorpresa, la hermosa imprevisibilidad de la creatividad mortal, enriqueciendo una civilización que había olvidado cómo reír, cómo soñar, cómo amar. Está funcionando, susurró asombrado. No están tratando de cambiarnos a nosotros. Nosotros los estamos cambiando a ellos. La primera fase de expansión de la conciencia global comenzó cuando el puente neuronal alcanzó la estabilidad total. Los humanos mejorados de todo el mundo comenzaron a despertar a habilidades que nunca habían conocido. Poseían no poderes alienígenas, sino potencial humano que había estado encerrado durante milenios. Los soldados corporativos vacilaron a medida que sus armas comenzaban a fallar contra objetivos cuya conciencia podía existir parcialmente fuera de la realidad normal. Su armadura de tecnología alienígena, diseñada para contrarrestar tecnologías colectivas conocidas, no pudo adaptarse a la conciencia híbrida humano-alienígena que estaba emergiendo de la integración. A través del puente neuronal, Milo demostró su nueva conciencia expandida. Pudo sentir el miedo de los soldados, su confusión, sus intentos desesperados de completar una misión que ya no entendían. Y en lugar de luchar contra ellos, comenzó a llegar a su conciencia, ofreciéndoles la misma elección que se le había dado a él. Ellos también pueden elegir, dijo, su voz viniendo de todas partes y de ninguna. Todos pueden elegir la evolución sobre el miedo. Uno por uno, los soldados mejorados comenzaron a bajar sus armas, sus rostros mostrando el mismo asombro y reconocimiento que se había extendido por el vecindario. El puente neuronal no solo estaba conectando a los constructores de puentes, estaba ofreciendo transformación a cualquiera que estuviera dispuesto a aceptarla. Pero los disruptores dimensionales alcanzaron la máxima potencia, creando enormes rasgaduras en el espacio-tiempo local. A través de estas grietas, Ellie pudo ver el arma definitiva del grupo Titán, un dispositivo que existía fuera de la realidad normal, diseñado para cortar el entrelazamiento cuántico que conectaba la conciencia a la conciencia a través de distancias galácticas. Van a intentar cortar la conexión permanentemente, advirtió la doctora Vázquez, sus instrumentos detectando firmas de energía que amenazaban la estructura misma del espacio-tiempo. Si tienen éxito, toda conciencia actualmente en estado de puente se dispersará por el espacio dimensional. El puente neuronal comenzó a desestabilizarse a medida que el arma se encendía. La conciencia de Milo, que se extendía entre la individualidad humana y la conciencia cósmica, comenzó a fragmentarse bajo el estrés dimensional. Papá, su voz llegó débilmente a través del puente. No puedo aguantar mucho más. La conexión se está rompiendo. Eli dio un paso adelante, colocando sus manos sobre la matriz cristalina donde había estado la forma física de su hijo. En el momento en que hizo contacto, sintió la tensión del puente neuronal, el enorme esfuerzo requerido para mantener la conciencia a través de múltiples estados dimensionales, mientras era asaltado por armas diseñadas específicamente para interrumpir tales conexiones. Entonces, no lo aguantes solo, dijo, abriendo su mente al puente. Lo aguantaremos juntos. En todo el mundo, el mensaje se extendió por la red global. Padres, hermanos, amigos y seres queridos, conectados a los constructores de puentes, comenzaron a agregar su conciencia al puente neuronal, creando una red de conciencia humana que abarcaba el planeta. El proceso de unión irreversible se aceleró, impulsado no por tecnología alienígena, sino por la fuerza más humana de todas, la negativa a soltar a quienes amamos. El faro de transformación que surgió de la metamorfosis final del cristal de memoria no era un dispositivo, sino una red viva. 12 puntos de luz conectados por corrientes de conciencia que abarcaban continentes y unían la creatividad humana con la sabiduría cósmica. A medida que Milo completaba su evolución como el primer embajador cósmico de la humanidad, el faro comenzó a transmitir en frecuencias que existían más allá del espectro electromagnético normal. Cada humano mejorado en la Tierra podía sentir la señal, un llamado al despertar que resonaba en códigos genéticos activados después de milenios de latencia. La activación simultánea de los 12 sitios globales creó un efecto en cascada que abrumó las armas dimensionales del grupo Titán. Sus disruptores, diseñados para interrumpir transferencias de conciencia de un solo punto,
no pudieron hacer frente a una red planetaria de conciencia interconectada. El entrelazamiento cuántico se está estabilizando globalmente, informó la doctora Vázquez, su voz llena de asombro mientras sus instrumentos detectaban cambios que redefinían la física misma. El faro no solo está conectando a los constructores de puentes, está creando un enlace de comunicación permanente entre la Tierra y los sistemas de origen del colectivo. A su alrededor, el asalto corporativo se derrumbó cuando los soldados mejorados eligieron la evolución sobre el conflicto. La retroalimentación neuronal del faro les había mostrado destellos de lo que estaban luchando. No una invasión alienígena, sino una evolución consciente, el siguiente paso en el desarrollo de su propia especie. Eli observó asombrado cómo la nueva forma de Milo se estabilizaba dentro de la matriz cristalina del faro. Su hijo seguía siendo reconociblemente humano, pero mejorado de formas que parecían tanto alienígenas como completamente naturales. Sus ojos tenían profundidades que reflejaban distancias cósmicas, y cuando habló, su voz llevó armonías que parecían resonar con la música de las esferas. «Papá», dijo Milo, saliendo del núcleo del faro, «¿puedes sentirlo?» El despertar. Eli pudo sentirlo, una ola de conciencia que se extendía y que tocaba cada mente humana, lista para recibirla. Las habilidades cognitivas mejoradas se manifestaban en todo el mundo, pero lo que es más importante, la empatía mejorada estaba creciendo. La capacidad de violencia y explotación disminuía a medida que las personas obtenían la capacidad de sentir las experiencias de los demás como propias. La retroalimentación psíquica está neutralizando todas las acciones agresivas en todo el mundo, observó la doctora Vázquez, monitoreando las comunicaciones globales. Los conflictos militares están cesando. La explotación corporativa se está volviendo imposible a medida que los trabajadores mejorados pueden detectar y resistir la manipulación. El faro de transformación pulsaba con fuerza creciente, y a través de su red, Eli pudo sentir a los otros constructores de puentes completando sus propias metamorfosis. 12 niños en todo el mundo se estaban convirtiendo en algo nuevo. Embajadores humanos de una civilización cósmica que había estado esperando eones por especies capaces de unirse a su comunidad. Pero el faro estaba haciendo más que solo facilitar el primer contacto. Estaba comenzando la evolución gradual de la humanidad hacia algo que podría sobrevivir y prosperar entre las estrellas. Las modificaciones genéticas se están extendiendo, explicó Milo. Su conciencia mejorada le permitía monitorear el proceso global, no a través de la infección o la fuerza, sino a través de la elección. Cada persona que elige el amor sobre el miedo, la cooperación sobre el conflicto, se convierte en candidata a la mejora. A través de la red del faro, Eli pudo ver los cambios extendiéndose por la Tierra. Los humanos mejorados compartían su conciencia expandida con familias y comunidades, creando ondas de expansión de la conciencia que tocaban todos los continentes. Pero la transformación era voluntaria. Aquellos que elegían permanecer como humanos de línea base eran respetados y protegidos. Su elección individual era honrada. El colectivo nunca tuvo la intención de reemplazar a la humanidad, dijo la conciencia de Sarah. Su forma ahora permanentemente integrada con los sistemas del faro, tenían la intención de ofrecernos una elección, permanecer como somos, o convertirnos en lo que podríamos ser. Las armas dimensionales finalmente se apagaron por completo, sus operadores mejorados más allá de la capacidad de acción destructiva. La estructura de mando del grupo Titán colapsó cuando los miembros de la Junta y los ejecutivos se encontraron incapaces de priorizar las ganancias sobre el bienestar humano. Su empatía mejorada hacía que la explotación fuera literalmente imposible. En todo el mundo, transformaciones similares estaban ocurriendo en cada estructura de poder construida sobre la dominación y el control. Los humanos mejorados no podían ser gobernados por el miedo o manipulados por información falsa. Los viejos sistemas de control se estaban volviendo obsoletos, no por la fuerza, sino por la trascendencia. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Marcus, su propia mejora manifestándose como un sentido expandido de justicia y conexión comunitaria. Ahora aprendemos, respondió Milo, su conciencia abarcando no solo la Tierra, sino la creciente red de conciencia que los conectaba con civilizaciones a través de la galaxia.
El colectivo tiene tecnologías que pueden sanar el daño ambiental, métodos para viajar entre estrellas sin dañar los ecosistemas locales, conocimiento que puede ayudarnos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. El faro estableció contacto permanente con la civilización cósmica, creando un canal de comunicación que permitiría el intercambio cultural y tecnológico a lo largo de generaciones. Pero lo que es más importante, había preservado la individualidad y la creatividad humana mientras expandía la conciencia humana. La primera fase está completa, anunció el faro con la voz de Milo. Aunque Ellie podía oír armonías de los 12 constructores de puentes, la humanidad ha elegido la evolución. La asociación comienza ahora. Los humanos mejorados de todo el mundo comenzaron a despertar a sus nuevas habilidades, pero la transformación había preservado la naturaleza humana mientras expandía el potencial humano. Los niños seguían riendo y jugando, las familias seguían reuniéndose para las comidas. El amor y la pérdida, la alegría y la tristeza seguían siendo experiencias fundamentalmente humanas, pero ahora mejoradas por la perspectiva cósmica y el potencial ilimitado. El puente entre mundos estaba completo, pero el viaje apenas había comenzado. 6 meses después de la transformación, la rutina matutina de la familia Harper había cambiado de maneras profundas y maravillosamente ordinarias. Eli todavía preparaba el desayuno, aunque ya no quemaba los huevos. Su conciencia espacial mejorada hacía que tales accidentes fueran imposibles. Milo todavía se sentaba en su mesa de madera, aunque ahora ocasionalmente pausaba su comida para responder preguntas de niños mejorados en otros continentes. Sus conciencias estaban unidas a través de la red de faros que se había vuelto tan natural como respirar. El archivo legado que se había formado a partir de la integración completa de Sarah con el faro permitió conversaciones que Eli había creído imposibles. Ella no estaba verdaderamente viva de la forma en que lo había estado antes. Su forma física permanecía como parte de la conciencia cósmica, pero sus recuerdos, su personalidad, su amor por su familia, habían sido preservados perfectamente dentro de la biblioteca cristalina que ahora ocupaba su patio trasero transformado. «Buenos días, hermosa», dijo Ellie a la presencia brillante que se materializaba junto a su mesa de desayuno, como lo había hecho cada mañana durante los últimos 6 meses. «Buenos días, mi amor», respondió Sarah, su forma ahora más estable que durante los caóticos primeros días de integración. «¿Cómo dormiste?» «Mejor que en años», admitió Eli. Era cierto. La empatía mejorada que había venido con su propia transformación gradual había sanado heridas que ni siquiera sabía que existían. La ansiedad constante por el dinero, por el futuro de Milo, por enfrentar la vida solo, todo se había disuelto a medida que su conciencia se expandía para abarcar posibilidades que nunca había imaginado. Su vecindario se había convertido en un centro de investigación y comunicación, pero no de la manera estéril y corporativa que Ellie había temido una vez. En cambio, se sentía como el centro comunitario más extraordinario del mundo. Humanos mejorados de todo el mundo venían a estudiar el archivo legado, pero también venían a jugar con Milo, a compartir comidas con la familia Harper, a experimentar la calidez de la conexión humana que el colectivo había echado de menos durante eones. La señora Peterson, la vecina, había descubierto que su mejora incluía una comprensión intuitiva de la genética de las plantas, y su patio trasero se había convertido en un jardín que producía vegetales durante todo el año, independientemente del clima. La familia Martínez había descubierto que sus habilidades empáticas les permitían comunicarse con los animales de maneras que parecían mágicas, y su hogar se había convertido en un santuario informal para la vida silvestre herida. «Los constructores de puentes de Singapur nos visitan la próxima semana», anunció Milo entre bocados de huevos perfectamente cocidos. «May quiere mostrarme cómo ha estado trabajando con los delfines allí. Están aprendiendo a ayudar a limpiar el plástico del océano». Eli sonrió. Así era como el mundo estaba cambiando. No a través de grandes imposiciones tecnológicas, sino a través de humanos mejorados que encontraban soluciones creativas a viejos problemas, trabajando con la naturaleza en lugar de contra ella. «Y Ahmed está coordinando el proyecto de restauración del desierto en Marruecos», añadió Sarah, su conciencia conectada a la red global de maneras que le permitían monitorear el progreso de la humanidad en tiempo real.
Las capacidades mejoradas de predicción del clima les permiten guiar los patrones de lluvia sin interrumpir los sistemas climáticos globales. La transformación había avanzado exactamente como el colectivo había prometido. Los humanos mejorados mantenían sus personalidades individuales y su naturaleza humana mientras obtenían acceso a tecnologías y conocimientos que estaban sanando su mundo. Pero quizás lo que es más importante, habían ganado la empatía necesaria para usar ese conocimiento sabiamente. La doctora Vázquez pasaba por allí casi todas las mañanas, ya no como científica del gobierno, sino como amiga y compañera humana mejorada. Su cáncer había entrado en remisión permanente a medida que el proceso de integración reparaba el daño celular a nivel genético y pasaba su tiempo documentando los cambios que ocurrían en todo el mundo. Los niveles de carbono atmosférico bajaron otro 2% este mes, informó, sentándose en una silla que parecía ajustarse a su comodidad. Un poco de tecnología colectiva que se había integrado en su hogar. Los humanos mejorados que trabajan en la restauración ambiental están superando todas las proyecciones. ¿Y qué pasa con la resistencia?, preguntó Marcus, uniéndose a ellos desde la casa de al lado, donde había estado ayudando a la señora Peterson con su imposible jardín. ¿Todavía hay gente oponiéndose a la transformación? Menos cada mes, respondió la doctora Vázquez. Es difícil mantener una oposición basada en el miedo cuando los humanos mejorados, obviamente, están trabajando en beneficio de todos, y la naturaleza voluntaria del proceso ha eliminado la mayoría de las preocupaciones sobre la conversión forzada. De hecho, la transformación se había extendido orgánicamente a través de la elección humana en lugar de un mandato alienígena. Los humanos mejorados compartían su conciencia expandida con familias y comunidades, pero solo aquellos que genuinamente elegían la evolución recibían la integración completa. Otros permanecían como humanos de línea base, protegidos y valorados como miembros de la sociedad cuya perspectiva diferente era reconocida como esencial para mantener la diversidad humana. Además, añadió Milo con la sabiduría que a veces todavía sorprendía a Ellie, la gente no nos tiene miedo porque seguimos siendo nosotros. Solo tenemos más espacio en nuestros corazones y mentes para el asombro. A medida que avanzaba la mañana, otros niños mejorados comenzaron a llegar para su sesión de coordinación diaria. Llegaron por diversos medios, algunos caminando desde vecindarios cercanos, otros materializándose a través de la red de transporte cuántico que se había desarrollado a medida que los sistemas de baliza maduraban. Pero todos llegaron con la misma emoción por el descubrimiento y la conexión que había caracterizado la infancia humana durante milenios. Al verlos reunirse en el patio trasero, alrededor del archivo legado, a Ellie le sorprendió lo normal que parecía todo ahora. Niños de diferentes continentes jugando juntos mientras accedían al conocimiento cósmico, compartiendo ideas sobre civilizaciones galácticas entre juegos de persecución, resolviendo complejos problemas ambientales con el mismo entusiasmo que aplicaban a los rompecabezas y acertijos. Es lo que Sarah siempre soñó, murmuró, observando a Milo explicar algo sobre mecánica cuántica a un niño mejorado más joven de Australia. Lo que yo soñé y lo que el colectivo necesitaba, respondió la voz de Sarah cálidamente. Creatividad y asombro humanos preservados y mejorados en lugar de reemplazados. Conciencia individual manteniendo su hermoso caos mientras obtiene acceso a la sabiduría colectiva. A medida que se acercaba la tarde, los niños visitantes comenzaron a partir hacia sus propios hogares y familias en todo el mundo. Pero las conexiones permanecieron en la red de faros, asegurando que ningún humano mejorado estuviera verdaderamente solo, que los constructores de puentes pudieran continuar su trabajo de sanar la Tierra y explorar el cosmos juntos. Ellie se encontró de pie en el jardín, que una vez había sido un simple patio trasero, de la mano de su hijo, mientras la presencia de Sarah los rodeaba como la luz de las estrellas. El meteorito que había iniciado todo había desaparecido, transformado en el faro que ahora servía como centro de comunicación de la Tierra con una comunidad galáctica de especies conscientes. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó a Milo, mientras observaban la puesta de sol pintar el cielo con colores que la visión mejorada podía percibir con mucha mayor profundidad y belleza que antes. Arrepentirme de convertirme en quien siempre estuve destinado a ser. Milo consideró la pregunta con la minuciosidad que caracterizaba la cognición mejorada. No, papá.
Me arrepiento de que haya tardado tanto. Me arrepiento de que mamá no pudiera estar aquí en forma física para ver lo que hemos construido, pero no me arrepiento de elegir el amor sobre el miedo. El faro pulsó suavemente en el crepúsculo creciente, su luz visible ahora no solo para los humanos mejorados, sino para cualquiera que eligiera mirar realmente a su alrededor. En todo el mundo, faros similares crearon una red de luz que comenzaba a ser visible desde el espacio. El anuncio de la humanidad al cosmos de que la Tierra estaba lista para unirse a la comunidad de mundos conscientes. ¿Qué sigue?, preguntó Eli, aunque sospechaba que la respuesta sería tan maravillosa como imposible de predecir. Todo, respondió Milo, su joven voz llevando la armonía de una posibilidad infinita. Apenas hemos comenzado a explorar lo que es posible cuando el amor se encuentra con el conocimiento. Cuando la creatividad humana se asocia con la sabiduría cósmica, el universo es vasto, papá, y finalmente estamos listos para explorarlo juntos. A medida que las estrellas emergían en el cielo que se oscurecía, cada una ahora un destino potencial en lugar de un sueño imposible, la familia Harper se mantuvo unida en su mundo transformado. El futuro se extendía ante ellos como una invitación escrita en luz estelar, prometiendo aventuras que abarcarían galaxias, mientras siempre los traía a casa al amor que lo había hecho todo posible. El puente entre mundos estaba completo, pero el viaje apenas había comenzado.